informativo. Qué bueno, Abel, tenerlo por acá. La verdad es que hemos visto que recientemente se han reunido con el gobierno nacional, o mejor dicho, en las mesas técnicas de transporte ya existe, digamos, humo blanco, entre ellos la vacunación de los choferes profesionales bajo un convenio, y se hablaba de que eso iba a servir inclusive para la focalización del subsidio. Cuéntanos un poquito cómo es ese tema. Bueno, creo que dentro de la conversación que partió en Carondelet, el día en que por primera vez nos reuníamos, ya presidente Guillermo Lasso, el presidente dio instrucciones muy claras. La primera, que había que reactivar el país. Habló de la decisión gubernamental de que en su decisión estaba reactivar el país, y para reactivarlo necesitaba primero que todo el mundo esté en condiciones, y una de ellas era la situación de la vacunación. Esto es una política nacional para todos los ecuatorianos, que incluía al sector de la transportación, porque estamos en línea directa, y eso fue una de las primeras situaciones que nosotros solicitamos, de que hubiera esa orden, ¿no? O esa disposición de que el Ministerio de Salud pusiera dentro de su planificación a la transportación como primera línea, y que se le ubicara una fecha para vacunación a todo su personal. Eso ayudaba mucho al ciudadano, porque nosotros estamos en contacto permanente. El segundo tema era hablar de los temas de focalización, de los temas de que tiene la transportación en sus diferentes modalidades. Sin embargo, todo el mundo estaba esperando respuesta, y hoy ya comienzan a tener respuesta, porque el presidente creo que ha demostrado con ejecutividad a los ecuatorianos y a los sectores productivos, en este caso a la transportación, de que en menos de un mes ya tenemos 3 reuniones con él. Y no es para solamente solucionar problemas del transporte, no. Las soluciones son temas macro, porque el tema de combustible el tema de los subsidios de los combustibles no es un tema solo del transportista. Eso es del pueblo ecuatoriano, porque siempre lo recibe el pueblo ecuatoriano, traducido en una tarifa regulada, en situaciones de costo de carga regulados. Entonces, frente a esta situación, ese subsidio era para todos los ecuatorianos. Hoy por hoy es para focalizarlo a ciertos sectores, para que no afecte la economía de los ecuatorianos. Entonces, en sentido general, había que dar ciertas recomendaciones en el tema, y por eso, como nuestra política está incluida en su economía, en la cuestión de combustible, en los subsidios, teníamos nosotros que solicitar, tratar ese punto con él, y abierto las puertas. Y el día de ayer fue una segunda reunión donde ya la primera disposición, que era la vacunación, ya dio respuesta la señora ministra, a la cual agradezco públicamente que su delegada haya transmitido a la transportación la fecha en que inicia la vacunación para la transportación, para todo el sector de la transportación. El 19 de julio del presente año se comienza la vacunación, pero por el tema de reactivarnos, un tema de que tiene que estar ya salir del aforo que tenemos los transportistas, de salir del tema de restricción en las cuestiones de frecuencia. El país necesita movilizarse, y dentro de eso creo que primer cumplimiento. El segundo cumplimiento es la focalización. Estamos viendo la focalización y el tema financiero que va de la mano, que es lo que hemos hablado el día de ayer. Correcto, Abel. Inclusive, lo que decía yo, es uno de los sectores más sensibles dentro de la transportación pública, o de la transportación, es el tema justamente de los pasajes del ciudadano, es decir, ya sea hacia los cantones, hacia las provincias, o lo urbano. Ese es el más sensible, porque el pueblo paga todos los días un pasaje. En el caso suyo, que son los provinciales y los cantonales, se les dio, previo a terminar el gobierno del señor Lenín Moreno, la autorización para el aumento de su tarifa. Eso no estaría entonces en estos momentos en la palestra. Es decir, ¿no es que van a ustedes a aumentar de nuevo la tarifa para compensar los costos, o tienen pensado hacerlo? A ver, Jaime, y usted sabe muy bien, como técnico, siempre estuvimos en contacto. Usted es un hombre que conoce al transporte de cerca, y créame que el tiempo que tuvimos una relación nos identificamos. Eso dio la oportunidad para hablar de los temas. Usted más que nadie sabe en este momento que la transportación, su tarifa deriva de acuerdo a la estructura de costo que tiene. Si la estructura de costo no se mueve, si la estructura de costo se reduce, por ende no hay justificativo para llegar a una tarifa. El tema del 15% que nosotros revisó el gobierno, lamentablemente creo que fue por el lado más ligero, más rápido,
y yo considero que fue el menos indicado. Nosotros primero lo que le pedimos al gobierno nacional anterior era que hablara del tema de la focalización del combustible, que ya estaba, que era simplemente hacer el reglamento del combustible. Y el segundo paso era que diera compensaciones para no afectar la tarifa. Pero el gobierno dijo no, ninguno de los dos está dentro de nuestra economía, el no tomar decisiones. Señores, tengan la bondad, vamos a dar tarifa. Es culpabilidad de un gobierno que maneja la política pública. Y yo no quisiera que ahora que el gobierno está, nosotros vayamos ligeramente a pensar en tarifa. Claro que tenemos nosotros que ver nuestra estructura de costos, porque desde el 2010, usted lo sabe que con información de 2010 se hizo una resolución en el 2012 que no se aplicó hasta el 2015, y en el 2015 recién se vino a aplicar algo que no estaba revisado desde el 2003. Es decir, qué infamia tener un sector reprimido con una sola tarifa y lógicamente hablando de que la política, la tarifa es política. No, este gobierno ha dicho, hay que transparentar los costos y quiero revisar sus costos. Puede que ahí esté la situación de que ustedes estén solicitando revisión tarifaria, porque no tenemos otra cosa más que hacer. Simplemente revisar cuadro tarifario porque los costos están ahí, son transparentes, la gente sabe cuánto cuesta un bus. Lo que pasa es que también el Estado no asume su responsabilidad. No controla precios. Imagínense, en el 2010, en el 2003, una carrocería vale $40,000 con un carro. En el 2012 ya valía, solo el carro valía $70,000 y la carrocería por igual condiciones. Hoy por hoy un carro pasa de $200,000. Yo pregunto, ¿qué subió tan rápido? Los materiales, ¿qué subió? Hay un descontrol de precios que lamentablemente siempre lo paga el usuario final, que es el transportista, el que invierte. Y lógicamente ese costo, yo tengo que decirle para la NT, oiga NT, me ha subido esto y ya no me da mi tarifa para pagar, pues. Entonces, frente a esa situación, yo considero que el Estado juega un rol importante. No es hacerse mezquino con tarifas, es que tiene que ser más bien generoso a buscar soluciones en el sentido de reducir costos a la transportación, de controlarle el precio a la especulación y, lógicamente, que para que no se le traduzca al usuario. Aquí la política no se le tiene que decir que los transportistas reclaman, no. Los transportistas dicen exactamente lo que está sucediendo, pero el Estado, a través de sus múltiples instituciones que controlan, juega un rol importante, Jaime. Entonces, frente a esta situación, hoy por hoy el presidente ha abierto las puertas, ha dicho hay que mirar los costos. Oiga, eso a nosotros es música para nuestro oído. Y decir que no le vamos a subir al usuario la tarifa, eso me parece bien porque yo soy pueblo. Nosotros somos pueblo y no queremos traducir una tarifa al pueblo. Pero desde luego, si nuestra estructura de costos es revisada y desde luego se toman decisiones. Si no, de lo contrario, yo tampoco le puedo mentir al pueblo. Siempre el costo final de lo que uno invierte tiene que traducirlo pues a una tarifa, que eso es lo que no queremos, se lo dejo claro, muchos compañeros me escuchan y saben de lo que estoy hablando. Clarísimo, Abel. Y la última pregunta antes de darle paso a Javier Segarra. Usted en esta radio dio una primicia que fue que iba a denunciar prácticamente al anterior director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito por la cantidad de frecuencias que se dieron en la pandemia. ¿Eso tiene algún avance al momento? Porque ya hay un nuevo director ejecutivo en la Agencia Nacional de Tránsito. El viernes nosotros entregamos ya a la Agencia Nacional y el día miércoles que nos reunimos con el director ejecutivo, que lo recibimos en el directorio, le hicimos una invitación al directorio de FENACOTI, fue para explicarle exactamente cuál es el malestar que tiene la transportación. Y nosotros, ese oficio, vamos a insistirlo de que se revise todo lo que se dio 2019, 2020 y 2021. Que se revise, porque no es justo que hayan sacado informes favorables técnicos o de estos estudios y les haya arrojado que necesitan, que hay demanda y que necesitan otorgar. Eso me parece una locura. Si estamos restringidos, nadie viajaba, ¿cómo es que estos estudios arrojaron dicha cifra para otorgamiento de frecuencia y ruta? Eso me ha destrozado la relación entre operadoras. Esto no es que contra las operadoras, esto es contra el organismo que, sabiendo que estábamos restringidos, no debió otorgar. Entonces, frente a esta situación, ya pusimos un oficio a la Agencia Nacional, al ministro de Transporte. Tenemos una reunión el día de mañana para sustentar el pedido que le hemos hecho al organismo quien otorgó. Y este seguimiento se va a dar. Yo se lo dije, Jaime, a mí no me gusta decir una cosa si no la hago. Yo la estoy haciendo, la estoy impulsando y espero que Adrián, que es un muchacho que viene de la Asamblea Nacional, que fue la persona que trabajó en la redacción de la ley de tránsito aprobada en estos últimos días y que pronto salía a tener vigencia. Justamente ahí se trabajaron temas que
justamente nosotros era que estar en contra de ese tipo de accionar de la ANT. Y le digo algo más con estos términos. Justamente en esa ley estaba la prohibición de otorgamiento de rutas y frecuencias. Nosotros lo habíamos pedido que se suspendiera eso por ley hasta que no se haga el levantamiento del estudio de necesidad o en su efecto el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias que viene de la anterior ley de tránsito en una transitoria desde el 2011 y que nunca se cumplió por parte de la EMETO y de la Incidencia Nacional. Entonces hay una deuda del Estado hacia la transportación de darle un poco de seguridad en estos temas. Tuvimos que trabajarlo en una nueva ley, pero en el veto lamentablemente no sé quién influyó y luego lógicamente lo vetaron. Hoy está en la Corte Constitucional. Dios quiera que la Corte Constitucional acoja que el pedido no es por cerrar, no es por negar el derecho a petición, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a la inversión, no. Se trata de que aquí hay que arreglar la casa primero y para eso se necesita trabajar en el tema del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, que eso es lo primero que hay que hacer y luego de eso vengan los que deseen trabajar donde hay capacidad y donde hay lugar para trabajar, no dentro de los corredores que ya están servidos. Clarísimo, le doy paso a Javier Segarra que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias. Gracias, Jaime Abel. Buenos días. Buenos días. Saluda Javier Segarra. Durante estas reuniones que se van a tener o se han tenido hasta ahora, ¿cuándo creen ustedes saber que podrían llegar a concretarse de manera pacífica, digo, en el sentido del diálogo, del entendimiento, de los acuerdos, para que el sector al cual usted representa vaya por el camino que tiene que ir? Bueno, Javier, le comento que esa fue nuestra pregunta el día de ayer. En la segunda reunión, voy a ser un poco infidente, una de mis propuestas fue ponerle tiempo, porque la gente no puede estar esperando a que mañana, pasado. Es verdad que en 30 días no se puede hacer esto y concluimos con aquello. Pero hubo una situación y que se las dije y que la digo públicamente. El único problema aquí es el tema diésel. El tema diésel, sabemos cuánto cuesta y también en las proyecciones, yendo a los precios internacionales, se vea cuánto va a llegar. Dentro de esa situación, nosotros conocemos el impacto que nos va a generar si llegamos a precios internacionales. Para evitar eso, al darse eso, significa que yo tengo que pedir revisión tarifaria. Como no queremos que afecte al pueblo, ellos con esa cifra que saben lo que nos va a impactar, simplemente tienen que tomar decisión o decir, sabe que a ustedes se le va a vender el diésel a esto. No hay para qué andar haciendo mucho lío de investigación, porque no estamos pidiendo tarifa. Cuando se pide tarifa es que se miran varias variantes, lógicamente hay que mirar costos operativos, una serie de situaciones, pero en la situación del diésel, que solo es diésel, tienen que enfocarse exclusivamente cuál es el impacto. Nosotros hasta antes que suba el diésel nos impactaba el 12% en nuestros costos operativos. Hoy por hoy con la subida ya va al 16, creo que apunta al 17. No sabemos cuánto va a subir, hasta dónde llegan los precios internacionales y cuánto nos va a impactar. Ese impacto yo ya no lo soporto. Tengo que de una u otra forma traducirlo o en tarifa o en compensación. Algo tiene que haber. El gobierno ha dicho, vamos a hacer focalización. Es la orden que ha dado. Muy bien, trabajemos focalización. Solo tenemos que trabajar en eso. Pero el gobierno, como debe de ser, digo yo, ¿no? Yo no soy administrador público. Lógicamente quiere contratar a una universidad, mandar la información, que hagan estudios. Eso va a demorar tiempo. Eso no va a soportar la espera de la transportación porque la gente en territorio está pagando. Si le fuera espera no hay ningún problema. Pero la cuestión es que la espera cuesta billete. Y costando billete, en este momento es el peor escenario que tenemos para nosotros poder seguir gastando. Entonces, nosotros queremos respuestas inmediatas. Y por eso no le puedo decir la fecha, pero espero y aspiro que esto se resuelva en 30 días, porque la próxima subida ya la transportación no le va a soportar. Y nosotros los dirigentes nos estamos quedando en falso. Si ustedes requieren de una respuesta inmediata, ¿qué plantearon para recibir esa respuesta inmediata? Sencillo, ¿cuál fue el planteamiento de ustedes? Otorgamos la información que nos han solicitado, la data que necesitan conocer, cuánto somos, cuánto combustible nosotros consumimos, cuántos kilómetros recorrimos, todo eso está depositado en la Agencia Nacional que hemos estado haciendo llegar. Con esa información no hay más que hacer, nosotros por nuestro lado estamos claros y que focalicen. La focalización no es otra cosa nomás que identificar el cómo
van a focalizar. Ese cómo ya lo tenemos mediante una empresa que nos ha ofrecido, pero no queremos llegar a decir aquí está la empresa, porque el Estado conoce exactamente qué debe hacer. Lo que no queremos es que se vuelvan burocráticos, lo que no queremos es que se vuelvan salidas por la tangente. Nosotros queremos que sean prácticos como nosotros somos prácticos. Espero que en la próxima reunión que hemos exigido esta respuesta estén clarísimas y caminemos hacia allá. Creo que hay una muy buena predisposición del viceministro Castanier, que es el que ha dirigido la situación, del ministro de Transporte, de Adrián, que es el de la ANT. Creo que estamos yendo a buen ritmo, pero espero que esto, en la próxima reunión que tengamos ya tengamos más aclarado el panorama para poder informar. Gracias, Abel, de mi parte. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Sí, algo muy puntual nomás. ¿Cómo le va? ¿Cuántos, el catastro que tienen ustedes, que es información que ya le han llegado, usted mencionaba la data, ¿no?, que le han entregado al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, implica qué cantidad de personas vinculadas al sector de la transportación? Y algo que quería precisar es cómo van a utilizar esa información para el tema de la focalización. A ver, todas las federaciones entregan su data y lógicamente hacen llegar por oficio. De eso estamos claros. Yo respondo por mi federación. Nosotros somos 12.000 transportistas. Sobre 12.000 personas que se van a beneficiar son 12.000 placas que estarán a disposición para que lógicamente se les otorguen en los distribuidores de combustible el galonaje que desde luego se les va a otorgar de acuerdo al trabajo. Dentro de eso, pues lógicamente las federaciones en los taxistas debe haber una respuesta. Eso también se conversó, ¿no? Debe haber una respuesta porque el presidente ha sido claro, y esto es una cuestión bastante delicada, de que la focalización es para el transporte público. El transporte comercial, lógicamente, hemos dicho al presidente que hace el trabajo regulado por la Agencia Nacional, que es comercial, pero dentro de su tema, lógicamente, hace un trabajo regularizado y que desde luego, por ser regularizado, también amerita que esté dentro del tema. Entonces, esto hay que también identificarlo en la próxima reunión. Y dentro de esto, yo considero que los taxistas son como 60.000, creo que el transporte urbano son como 24.000, el transporte escolar son 15.000, es una agrupación que hemos dicho más o menos de unos 400.000 ciudadanos que tienen su placa, desde luego autorizada y legalizada por intermedio de la Agencia Nacional para hacer el otorgamiento de este beneficio. Que ahí va la duda, ¿no?, que tenía, porque precisamente a veces pues la unidad está a nombre del propietario, del dueño de una unidad de transportación pública, pero está inmersa también el conductor, la persona que asiste a veces en el tema de los desplazamientos de una ciudad a otra. Por eso es que quería saber exactamente, me imagino que ustedes lo que han hecho es ir separando esa información a efectos de, por un lado, hacerlos a todos partícipes, pero en el momento en lo que tiene que ver ya con el señalamiento de hacia dónde debe de estar ubicada esa focalización, pues estar clarísimos en el tema, pues, ¿no? Claro, aquí la data es por bus, por vehículo, y desde luego el representante, el dueño de ese bus, pare de contar, porque esa persona está en el SRI, porque esa persona tiene un RUT de transportista, porque esa persona se identifica con ese bus, no hay otro. Ahí no entra el chofer, ahí no entra nadie, sino el dueño del bus y el bus, que lógicamente tiene que usted demostrar que está cooperado o que está dentro de una compañía legalmente legalizada, ¿no? Pero, perdón. La Agencia Nacional es la que se va a encargar de hacer el filtro final. Okay. Nosotros facilitamos con entregar la información veraz. Si alguna duda de ahí, algún problema hay, pues nosotros simplemente nos remitiremos a lo que la Agencia Nacional tengamos que nosotros otorgar y desde luego acordar. Pero vuelvo a repetir, no se pierde nadie porque el SRI va a estar allí, porque ahí está la Agencia Nacional, porque ahí están organismos que controlan, incluso hasta el registro civil. Desde luego, creo que va, de acuerdo a la fórmula, se va también a hacer parte para poder otorgar información, que todo esto tenga transparencia, que es lo que primero que ha pedido el presidente, que tenga legitimidad y que desde luego no haya ningún problema posterior a reclamo.
Correcto, pero lo uno es lo uno, ¿no? O sea, la vacunación es lo uno, a eso me refería, porque obviamente, pues, el conductor tiene que estar vacunado, pues, o la persona que también opera. Eso es una cosa. Hablaba de la focalización. Claro. La vacunación sí es sencilla. Ya. La vacunación va una información, una data que esa la manejamos nosotros. Correcto. Con el Ministerio de Salud. Esa data, lógicamente, está desde el chofer, desde el dueño, desde la persona que atiende en las oficinas, desde la persona que despacha. Es decir, toda esa persona que hace la logística de transporte, la operadora tiene que otorgar ese número. Claro, que ahí hay muchos socios que ya están vacunados por su edad, por la situación de lo que la planificación que ha hecho el Ministerio de Salud. Pero en cuanto a los jóvenes, a la gente que trabaja, no está vacunada, a esa le vamos a dar la prioridad cuando hablamos de primera línea. Entonces irán estas personas que tienen contacto con el público. Y esa data la está manejando el Ministerio de Gobierno. Entenderá que en radio tenemos que ser súper gráfico, tenemos que ponérsela así para que quede totalmente claro el asunto. Juan Carlos Jacome tiene una inquietud para usted, Abel. Don Abel, buenos días. Hemos hablado y hemos escuchado varias veces la palabra focalización. La pregunta es, ¿ustedes esperan una focalización de tipo directa hacia ustedes los transportistas o también cuentan con una alternativa que pueda hacer que el gobierno le dé recursos a los hogares menos favorecidos para que puedan costearse, digamos que a un precio diferenciado por el recurso que les da a los hogares y ustedes cobren libremente la tarifa que ustedes quieren al resto de personas? ¿Han pensado en ese tipo de mecanismos para focalizarlo o no? Yo hablé de la cuestión de las 3 alternativas cuando se hizo el cálculo tarifario. Y la primera alternativa le decía que es la focalización, para que nosotros no toquemos dinero, que el Estado sea el que enteramente, directamente al vender, me vendan al precio que me toca, nada más. La segunda alternativa se llama compensación, es decir, que a mí me compense para yo no subir la tarifa, me compense el Estado con alguna otra cosa que yo verdaderamente me crea asistido y que mi estructura de costos no se vea afectada. Y la tercera, lógicamente, está en la que usted manifiesta. Si el presidente quiere eliminar los subsidios, yo voy, calculo mi tarifa y desde luego que le den a las personas que viajan, pero me parece una locura eso de darle un subsidio a más del 80% de la población que viaja con nuestro servicio. Eso es una locura. Imagínense subsidiar a tanta gente, es un subsidio que también puede ser, no es que digo que no puede ser, pero yo considero con la economía como está este país, yo creo que hay que ser muy, pero muy tinoso. Y hay que ayudar al presidente, hay que ayudar a las personas que están administrando este país a buscar soluciones porque este país lo que le falta es dinero, plata. Y hay demasiado descontento. Por eso no queremos ser parte del reclamo. Queremos ser parte de la solución. Y yo creo que con nuestras recomendaciones que estamos dando, no estamos trabajando para el transportista. Estamos trabajando para todos, para el pueblo ecuatoriano, porque este país, si está reactivado, gana usted, gano yo, ganamos todos. De acuerdo, gracias, don Abel, por sus respuestas. Muchas gracias a usted, gracias a todos ustedes los panelistas y gracias a la oportunidad a este prestigioso medio de comunicación que siempre nos da la oportunidad de estamos conversando. Gracias, Abel. 9:55, tema medular.